siempre defenderemos el hogar. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptar mi realidad y partir de mi realidad para mejorar. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen a un programa más de Cruzadas Matrimoniales. Rápidamente quiero saludar primero a mi querida esposa, Mayrita, ¿cómo estás? Muy feliz de volver a estar aquí en María Visión, compartiendo este programa tan hermoso que nos da la oportunidad de compartir y tener gente tan hermosa aquí que vamos a presentar ahorita. Pues sí, quiero empezar rápidamente este programa porque el tema es muy interesante y además tenemos invitados de lujo. Entonces, como siempre, saludaremos a nuestros especialistas que nos acompañan, como es el doctor Juan Rosales. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muy bien. Mayra, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Listo para este tema? Listos, ya Bueno. estamos preparados. ¿Hay herramienta? Hay herramienta, el día de hoy para este tema, muy bien. El doctor Guillermo Lamari, doctor, ¿cómo estás? Pues no tan listo, pero dispuesto. Dispuesto, preparado. Preparado, sí, qué bueno que estamos. Debe de ser para el tema. Sí. Pues sí. Y bueno, como siempre damos y agradecemos en este programa a Lili Calderón, que nos ayuda con las entrevistas, nos ayuda con el contacto entre usted y nosotros. Lili Calderón, que hoy nos tiene también un reportaje especial y que saludamos con mucho gusto. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en su programa de Cruzadas Matrimoniales. Y bueno, como siempre, estaremos esperando sus llamadas para atender todos sus casos y les recordamos nuestra página de internet que es www.cruzadasmatrimoniales.org para que nos escriban en nuestro blog y también nos escriban en el correo electrónico de cruzadasmatrimoniales@maravision.com. El día de hoy estaremos regalando pases para un evento que vamos a tener de Cruzadas Matrimoniales, que ya más adelante les estaremos comentando sobre este evento. Son 5 pases dobles para aquellas personas que deseen asistir, se comuniquen con nosotros, participen en la rifa, nos manden sus saludos, nos expongan sus casos para aquí tratarlos con los expertos. Así es, y quiero empezar este tema leyéndoles, queridos doctores, antes de presentar a nuestra invitada. Quiero leerles un correo que nos llegó. Dice: hola, ¿cómo está el panel? Viene de Michoacán este correo. Dice: estaba por entrar a un retiro matrimonial aquí en mi ciudad. Buscamos precisamente ese diálogo que necesitamos yo y mi esposa, hablando del programa que tuvimos la vez pasada de comunicación en el matrimonio. Nos identificamos en este matrimonio que dicen llevaba años de casados, pero que no se conocían. Creo que estamos igual mi esposa y yo, tenemos 20 años de casados, pero puedo decir con mi corazón que soy sincero y me emociono que la amo, que me gusta mucho su forma de ser, en fin, me gusta todo. Deseo lo mejor para mi familia, tengo 3 hijos y quieres darle ejemplo a ellos de un buen matrimonio basado en la fe católica. Pero se dice fácil, pero no es tan fácil. Pero creo que con este programa estoy empezando a doblegar mi ego. Pero necesitamos urgentemente un retiro matrimonial, estoy seguro. María Santísima los proteja hoy y siempre. Lo que me llama la atención, lo que me gusta, dice: gracias a este programa estoy empezando a doblegar mi ego. Es decir, este programa tiene ese fin, ¿sí? Tratar de acercar a las personas herramientas, el conocimiento, la información, una luz al final del camino para que los problemas de la vida matrimonial sean resueltos, disminuyan. Y en ese contexto, entonces, cuando hicimos algún programa donde fuimos con la gente a preguntarle cuáles eran los problemas por los que creían que las personas más discutían, los matrimonios más se separaban, pues en primer lugar estuvo la comunicación. Entonces, por eso hicimos ese tema de la comunicación en el matrimonio. Y en el segundo lugar está el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la sexualidad en el matrimonio. Y a nosotros saber, y queremos que usted también sepa, que la sexualidad es totalizante, que es decir, que lleva la parte física, la parte emocional, psicológica y la parte física, ya lo mencioné, y la espiritual. Bien, pues tenemos especialistas para cada uno de estos casos y por eso le doy la bienvenida
a la maestra Alicia, que ella es ginecóloga, ella es también maestra del Instituto Juan Pablo II y nos da mucho gusto tenerla aquí. Gracias por aceptar la invitación, maestra. Muchísimas gracias, Gabriel, Mayra. Muchas gracias, Gabriel, Mayra, por la invitación. Estamos muy contentos aquí con estar presentes en sus hogares y pues emocionados para comenzar. Para comenzar, para platicar ese tema, pues bueno, somos todos oídos, maestra, usted es la experta, Claro. como ginecóloga, maestra de sexualidad, pues la escuchamos, ¿verdad? Entonces, no se crea, maestra, no se crea. Entre todos vamos a desarrollar este tema. Me gustaría empezar, con la parte, una lectura que tenemos, porque es muy importante que empecemos por ahí. Porque dice en la lectura en el Antiguo Testamento de Tobías que decía a su esposa, no podemos acostarnos como los paganos. Y entonces como que nos pusimos a pensar, bueno, ¿y cómo los paganos? Y entonces, ¿cómo sí, ahora sí como dice el dicho, cómo hacer las cosas como Dios manda? ¿Qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está, entre comillas, permitido, qué no está permitido? Quitar tabús, dar un poco de luz. Seguramente en este programa no vamos a alcanzar a dar todo. Tendremos un segundo programa. Pero bueno, ahorita empecemos con lo que dice la palabra. Iniciamos de la carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 2. Dice, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan de las trampas de Satanás, por no saberse dominar. Esta es palabra de Dios. Pues ahí está, Juan, lo que dice la palabra. Sí, bueno, yo creo que la palabra, Gabriel, y todo el panel es muy clara, ¿no? O sea, la palabra habla de una relación en el contexto de la sexualidad y en donde hay justamente una parte física, porque además la palabra de Dios habla de la sexualidad y habla del contexto del cuerpo. Ahora, entender la parte del cuerpo, yo creo que ahorita lo vamos a explicar y nuestra experta con mayor razón, pero entender la parte del cuerpo no solamente es la parte genital, pues, ¿no? Sino estamos hablando de abrazos, caricias y más allá, pues, ¿no? O sea, detalles y bueno, es un mundo. Lo que a mí se me hace muy interesante del texto que acaba de leer Mayra es que la palabra de Dios lo abarca todo. Y no deja ningún cabo suelto como para decir, bueno, y entonces la sexualidad, ¿qué se abarca y qué no abarca? Bueno, ahí está muy claro. Abarca el cuerpo, abarca la parte espiritual, abarca el egoísmo que puede impedir que haya una buena sexualidad, porque habla de no negarse. Inmediatamente va directo a la parte egoísta, donde el ser humano, si toma esa posición egoísta, es donde puede dañar muchas cosas. Doctor, totalizante la sexualidad, mente, cuerpo, espíritu. Pues sí, me inquieta la palabra de qué manda Dios en este contexto, ¿no? Y me gusta mucho porque es una parte que me ha convencido a lo largo, el de, este no es mi cuerpo, esposa mía, este es tu cuerpo. Y hay una especie de intercambio. ¿Por qué es esto? Y me ha puesto siempre a pensar cómo se deriva esta realidad de que yo no voy a disponer de lo que no es estrictamente mío. Y no voy a hacer lo que se me pegue la gana con lo que es mío. Y si entendemos esa parte, entonces quiere decir que le doy mi lugar a esa unión entre hombre y mujer que se hacen una sola carne. Y por lo tanto, si yo creo que puedo hacer lo que se me pega la regalada con mi placer personal, tengo que entender que este cuerpo ya no solo me pertenece a mí, sino también le pertenece a mi pareja. Entonces, por eso, también la sexualidad es un tema de acuerdo y esto es lo que lo hace total. Es una capacidad de tú y yo juntos, no estamos solos para que tú me des placer a mí, sino para que sea una mutua convivencia, comunicación, con el fin de la fecundidad
en la totalidad del amor entre la criatura y su creador. Así lo entiendo yo. Ahí explicamos entonces el serán los dos una sola carne, ¿no? ¿Es en esa parte? ¿Es Así ahí? lo entiendo. Maestra, ¿sexualidad o genitalidad? Bueno, antes que nada, hay que entender que la palabra sexualidad es una palabra compleja desde el punto de vista biológico, porque están integrados varios elementos para este acto o actividad. Si habláramos desde el punto de vista psicológico, quizás pudiéramos englobar una serie de conductas que ya empiezan a diferenciar muy bien de lo que es la conducta del varón y de la mujer, que finalmente pues ambos cada uno tiene un elemento que tiene un fin común, que es la complementariedad. Esto hace la totalidad y esa magia que pudiera traducir la palabra de sexualidad, ¿no? A veces la sexualidad la pudiéramos entender como genitalidad, es decir, como si nada más se pudiera comprobar o comprometer esta función básica, cuando nada más la genitalidad por sí sola viene siendo uno de los elementos que van a complementar este acto, que si lo pudiéramos hablar desde el punto de vista emocional se traduciría como amor, desde el punto de vista biológico, meramente biológico, quizás como una parte de las funciones del ser humano, que es el disfrute, el goce, el placer, pero también que llevan un objetivo básico que es la reproducción, ¿no? Y que esto, bueno, lleva a que el ser humano pues se encuentre dentro de toda su esencia, bueno, se sienta íntegro, completo. Es decir, como afecta a las tres partes, ya lo mencionábamos al inicio del programa, afecta la parte física, sí. La parte psicológica es la emoción, ¿no? Así es, y espiritual. Y la parte espiritual, y precisamente para la parte espiritual, pues también hay un experto, que los expertos que estudian la parte espiritual del ser humano, que son los sacerdotes, en este caso el padre Alonso Chávez, el asesor de Cruzadas Matrimoniales, nuestro asesor, que lo estaremos viendo ya en diferentes programas, va a estar dándonos también su participación sobre este tema en particular. En la sexualidad, ¿qué opina? No solo la iglesia, sino qué dice la palabra, qué dice la parte espiritual. Pues él es el experto, entonces vamos a ver qué nos dice el padre Alonso Chávez. ¿Qué es la sexualidad humana desde el punto de vista católico? Bueno, la sexualidad se extiende por toda nuestra persona, por todas las áreas de nuestra persona. No está reducida a la genitalidad, no está reducida al mero aspecto físico, sino que la sexualidad es una expresión de la totalidad de la persona que está en armonía, que está en sinfonía con el hombre, con Dios y con la naturaleza. Dios ha establecido una manera muy hermosa de vivir la sexualidad dentro del matrimonio. Ahí, dentro del matrimonio, los esposos ejercitan su sexualidad de una manera honesta, responsable, feliz. ¿De qué manera debe vivirse la sexualidad en el matrimonio? Todos conocemos la importancia de la persona. De hecho, en el centro del discurso cristiano de la Iglesia Católica está la persona. La persona que es digna, la persona tiene dignidad, y esta dignidad le viene de Dios. La misma Biblia nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos dignos. Pero la Biblia además nos dice que esa dignidad se vive en plenitud en el matrimonio, en la pareja. Dios es comunidad, Dios es familia. Por lo tanto, una manera muy hermosa de vivir esa sexualidad es en el matrimonio. Dios ha llamado a la pareja humana para que sea un reflejo de su amor. La pareja, hombre y mujer, deben de ser un retrato del amor de Dios. Así como Dios ama a la humanidad, así como Jesús ama a la iglesia, está invitada la pareja humana en el matrimonio a vivir su sexualidad. Además, la Biblia nos dice que el hombre y la mujer dentro del matrimonio son llamados a ser co-creadores con Dios. En ese sentido, el fruto del amor, podemos hablar
que son los hijos, que es el fruto del amor, como un ejercicio sano, como un ejercicio hermoso de su sexualidad. Además, la pareja está invitada a vivir su sexualidad con el amor. Dentro de esa relación sexual que resulta personalizante, será tal si es fruto del amor, si es expresión del amor. En ese sentido, la persona se realiza, la persona se siente feliz si aquel acto sexual, aquella unión fue fruto del amor. Bien, seguiremos durante el programa teniendo más intervenciones del Padre Alonso sobre el tema, porque es importante ver todos los ámbitos, todos los campos de la persona humana. Y bueno, en este caso habla también de la dignidad del ser humano, doctor. No, eso es un hecho. A mí la persona humana me parece que es la integridad total de lo que somos y no podemos reducirnos a solamente un campo ni a una área, sino que toda esta experiencia nos hace estar verdaderamente unidos en una parte y en otra. A mí me llama mucho la atención un aspecto que siempre he visto, donde comienza el placer verdadero de la sexualidad femenina. Y muchos sabemos que el placer está, con toda la palabra, en el clítoris femenino y está conectado directamente al oído. Es increíble esto. Vaya, hay una conexión. ¿Es cierto, maestra? Una conexión no biológica en el parasimpático, todo el sistema nervioso, pero es tan importante que lo que le dices a una mujer puede o no ser excitante o puede ser verdaderamente hasta chocante. Entonces, mucho de esta concepción total viene a ser que hasta las palabras, los afectos, las caricias o estimulan la sexualidad y la hacen fructífera para la fecundidad, o simplemente se convierte incluso algo hasta lo haces porque simplemente hay que hacerlo. Y conste, esto no lo hacen los animales. Esto no sucede en la parte animal. Entonces, para mí es muy importante asociar cómo las cosas tienen que ver con ideas, con afectos, y esto hace la totalidad de la dignidad de la persona. Pues ya nos dio introducción a lo que vamos a ver después del corte. También escucharemos la opinión del doctor Juan Rosales y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Del qué sí hacer y qué no hacer. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, continuamos tratando el tema de hoy, que es sexualidad en el matrimonio, y yo quiero preguntarle a la maestra, ¿sexualidad o sexo, maestra? ¿Qué es sexo? ¿Qué es eso? ¿Qué es sexo? ¿Qué es eso? Bueno, hay que definir, bueno, hay que entender antes que nada que sexo tiene muchísimos significados dependiendo del punto de vista en el que se identifique. Podemos hablar del sexo por asignación, por ejemplo, el sexo que se le da al recién nacido en el momento en que nace. Es muy frecuente que escuchemos de que es un niño, es una niña. Desde ese momento ya tenemos un sexo por asignación. Podemos hablar también del sexo de identidad, es decir, el sexo por el cual la persona se reconoce. Me reconozco, me conozco y actúo como hombre o varón. Hombre o mujer, hombre o mujer. Podemos hablar del sexo social, la forma en que nos ve nuestro entorno y que incluso ya lo tenemos también junto con asignación. ¿Sabes qué? Eres un hombre, tus conductas van estipuladas a que debes de trabajar, empiezan a establecerse una serie de actividades, ¿no? Que lo van a diferenciar perfectamente del sexo por mujer, el de asignación por mujer, en donde la mujer siempre se ha visto muy enfocada. Y esto también hay que mencionarlo, que también aquí contribuye a la naturaleza humana. Siempre se ha visto a la mujer la protectora, la que debe de estar en casa, la que tiene que ver por los hijos, porque ese rol se le da porque ella tiene algo que lo diferencia del varón, que es la maternidad. Entonces, la mujer, el sexo en relación socialmente asignado va al sexo por mujer, ¿no? Podemos hablar del sexo biológico. Incluso aquí vamos a hablar ahorita ya de lo que viene siendo genitalidad. Sabemos que los órganos sexuales
del hombre como de la mujer, aunque son físicamente diferentes, comparten estructuras que tienen una función similar anatómicamente, excepto con una diferencia muy importante, que es la maternidad. En la mujer existe un órgano propiamente diseñado, único, que va a participar en el factor de la creación y de la procreación, a diferencia del varón, que biológicamente no tiene esta capacidad para poder gestar, para poder llevar a cabo lo que viene siendo un embarazo y que lo va a distinguir, ¿no? Entonces, muchas veces también se confunde la palabra de sexualidad con la palabra sexo. No sé si quisieran también... Mira, yo lo que te quería preguntar, Juan, cuando lo que estaba diciendo la maestra es quiere decir que hay un orden natural bien establecido, un orden bien, digamos, muy bien hecho, y que yo creo que es cuando alteramos ese orden natural, divino, es cuando empiezan los problemas, tanto en el matrimonio como en la persona que empieza a tener algún tipo de inclinación o algún tipo de desorden, si lo podemos llevar de una manera, Juan. Sí, bueno, y yo creo que ese orden abarca no solamente el ámbito que tiene que ver con la parte física, ¿no? Sino también desde todo el proyecto que incluye la relación hombre-mujer, pues incluso los papeles que pueden jugar cada uno, como bien dijo la maestra, al final somos complementarios, pues entonces no podemos hacer los unos las funciones de los otros. Desde ese contexto creo que hay un orden, desde un orden de pensamiento, desde un orden de sentimiento, desde un orden de acción. O sea, no podemos separar al ser humano, no podemos dividir al ser humano y decir, bueno, en esto voy a pensar pero voy a sentir distinto, pero entonces voy a tener mi sexualidad o mis expresiones sexuales de esta manera. Pues no. O sea, yo creo que hay un orden y es un orden en todo el contexto, desde la parte mental, desde la parte física, desde la parte emocional, incluso espiritual. Porque la sexualidad es espiritual. Si al final espiritualidad tiene que ver con virtudes, con valores, con esencia del ser humano, pues también esa parte esencial incluye la sexualidad, ¿no? Y al final, al haber puesto Dios un orden concreto en la sexualidad, finalmente es espiritual la sexualidad. Claro, y ya había dicho el doctor Guillermo, nos había adelantado antes del corte, un poquito de lo que sí queremos ver y que sí queremos también al menos ayudar al telespectador, ¿no? A la persona que nos ve. Queremos ver también qué pasa cuando hay un desorden o qué pasa cuando las cosas no se dan como bien decimos Dios manda, y tú tenías algunos casos, Marita. Yo ahorita que decía el doctor de la Mari, por ejemplo, yo tengo un caso de una paciente que apenas tiene 4 años de casada y es muy triste ver que ya está hastiada. O sea, que ella dice, estoy tan cansada que no quiero llegar a ese momento, no quiero ni que llegue la noche. Entonces es tan triste ver que 4 años de casada, súper joven, buena salud, que yo ahora sí que, así dice, envidiosa yo, es decir, con esa salud, con esa energía, y ya no quiero tener a mi esposo a un lado. Y aparte de decir, ojalá que se encuentre alguien. O sea, eso me dolió muchísimo cuando oí que dijo, ojalá que se encuentre alguien para que no me pida nada en la noche. O sea, qué padre es, ojalá que ya no tenga que venir a ni siquiera tocarme. Porque ojalá, de verdad le pido tanto a Dios, le digo, ¿cómo voy a pedir a Dios algo que sabes tú que es algo que le va a hacer mal a él y le va a hacer mal a ti? Pero es tanto su hastío y su desencanto de no querer tener ese momento. Y a mí me da mucha tristeza oír ese caso de una persona que apenas inicia un matrimonio, que tiene 2 niños pequeños. Digo, ¿qué hacemos con su sexualidad? ¿Qué está pasando con esta persona? Y ahí hablamos, pues, cuando no hay un orden, cuando entonces se está usando a la persona, es decir, no hay esa complementariedad que usted dijo, no hay esa unión, no hay el ser una sola carne, sino, pues, a lo que ella dice es que ya que me deje de usar, ¿no? Porque muchas veces el hombre, digamos, no tiene esa sensibilidad del oído y simplemente quiere, y llega y quiere tener,
lo suyo en la noche. No hay un entender a la otra persona, no hay un saber cómo estás, no hay una palabra de cariño, no hubo un preámbulo durante el día, un cómo estás, sino simplemente es como que desahogar un instinto, ¿no? Yo no diré ni siquiera desahogar un instinto, porque es curioso que la naturaleza es tan sabia y es creada por Dios, que nos indica que tiene un fin verdaderamente claro de reproducción, de fecundidad, y que por eso pues muchas especies no tienen el más mínimo placer por tener sexualidad. Incluso hay especies e insectos que, para que pueda el macho dar la semilla, tiene que morir para dar la semilla. Incluso es desgarrante para algunas especies la sexualidad. Incluso, por ejemplo, los maullidos de las gatitas tiene que ver con que el macho, a la hora de sacar su pene, tiene unas escamas que rasgan el órgano femenino, y por eso maullan de esa manera, dolorosamente, es decir, porque tiene que quedarse la semilla ahí para que la reproducción se vaya dando. Entonces, en el ser humano está conectado con algo muy hermoso que nosotros le llamamos amor. No es solamente una parte instintiva. Y yo creo que los hombres, el varón, como lo dice muy claramente, caemos en ese egoísmo de mi placer, ¿sí? Y estamos diciendo que es una sola carne. Y como es una sola carne, pues tienes que pensar no en mi placer, sino en la capacidad que tenemos los dos de comprender que esto es una manera de unirnos para generar un ambiente de producción, de fecundidad, de generatividad, de reproducción. Y esta parte, si se rompe y solo pienso en mí, se convierte, yo no diré en un instinto, sino simplemente en un egoísmo. Y por eso me parece clave que hay otras necesidades fundamentales. Entre ellas, de las más importantes, además de satisfacer la sed, el hambre, incluso defecar, que es una necesidad imperiosa, sobre todo los que tienen diarrea, y sin tener... No, muy explícito, pero me parece muy importante entender que uno de los grandes placeres es evitar el dolor. Y por eso don Segismundo Freud fue muy claro en esto. Hay un placer que tiene que ver con evitar y salirse del dolor. Entonces, esta señora está diciendo exactamente esto. Esto se ha convertido para mí en un dolor, en un sufrimiento. Y no tanto por el acto sexual, sino por la manera en que él me está tratando a mí, que es la parte que nosotros entendemos que está siempre ligada a la sexualidad en lo humano. La manera en que me hablas, en la manera en que me tratas, en la manera en que tú y yo estamos unidos en todos los demás totales elementos que nos hacen ser una sola carne. Sí, bueno, yo nada más quiero como tratar de completar una información, y es que en una relación disfuncional sexual entre hombre y mujer se le tiende a atribuir mucho al hombre el gozo o el placer y a la mujer el sacrificio, en estos casos, ¿no? En los casos disfuncionales. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el hombre tiende a ser muy egoísta, o sea, esa parte está clara. ¿Hombre, ser humano, te refieres? No, me estoy refiriendo al varón. El Me varón. estoy refiriendo al varón. Pero quiero completar como un círculo, pues. O sea, si el hombre tiene una relación sexual con una mujer que solamente se presta para la relación, no es satisfactorio. En la parte profunda, pues es simplemente un acto físico, pues. Pero no hay que entender, por ejemplo, en el caso del hombre, que en sí misma la eyaculación es ya lo que el hombre anda buscando y ya no quiero nada más. No, claro que no, o sea, también quiero entendimiento y también quiero un abrazo y también quiero que la mujer participe en mi sexualidad. Por lo tanto, si esta mujer solamente se presta, pero no participa, pues también hay un vacío en mí. Más allá de haber tenido un orgasmo o una eyaculación, ¿no? O sea, más allá. Entonces creo que no tenemos que señalar solamente el sufrimiento que puede tener una mujer ante la sexualidad y la parte egoísta del varón, que sí la tiene o que sí la tenemos, sino también la otra parte, pues, que no deja de tener un vacío en el varón cuando la mujer no participa, que finalmente en la participación de ambos, pues es un asunto profundo y maravilloso.
Y si no se da, pues también tiene un impacto y también tiene una referencia en los actos continuos que se tienen posteriormente. Fíjate ahorita que dijiste, Juan, esto, ¿cuántas veces las mujeres, o sea, creemos que porque ya él esté bien, ya es suficiente, ¿no? Así. Y qué triste, porque a lo mejor muchas estamos en este caso, a lo mejor dices tú, a lo mejor yo digo, ay, que él sea feliz y punto, o sea, sin saber que él necesita sentirse amado en todo su esplendor, desde la caricia, cuando lo ves a los ojos, desde el momento que te entregas, independientemente de que llegue a haber hasta eyaculación, por decir algo, pero en ese momento te necesito, te acaricio, te pongo. ¿Cuántas mujeres ya no hacemos nada por sentir bien a nuestro esposo que tenemos a un lado? Estamos ya haciendo por cansancio, porque como la mujer trabaja mucho a veces, lo que quiere es que se atienda pronto y que ya buenas noches, se va a que descansar. Entonces, qué triste, porque entonces ese acto tan hermoso lo estamos haciendo ahora sí tan perdedizo y cada vez nuestra distancia cada vez está más amplia, porque entonces él está triste, él está cansado, ya cansado de trabajar y ni siquiera estuvo en un acto de amor que sintió realizado en ese momento y descansaron los dos, se dio mejor para el día siguiente. Entonces se va acabando ese trabajar en ese proyecto continuo de amarse. Sí, y en lugar de ser un acto unitivo, pues se convierte en un castigo o en un chantaje incluso. En lugar de ser un acto que nos una y que nos haga sentir bien, pues es un castigo. Y decía Víctor Frank que cuando se busca nomás el placer en una relación sexual, el placer más se escapa, ¿no? Entonces no es el fin el tener el placer, sino es una consecuencia de un acto originado principalmente por el amor, maestra. Sí, aquí hay algo también hay que empezar a hablar que viene siendo la respuesta sexual humana. Es una serie de eventos que se van generando cada paso. Por ahí una pareja de esposos que fueron los pioneros en hablar sobre estos temas, que fueron los doctores, bueno, el doctor y su esposa Master y Johnson, por ahí desde hace muchísimos años, como unos 40 años aproximadamente, empezaron ellos a estudiar una serie de parejas en relación a cómo se daba este acto, que para muchos puede ser traducido como un acto de amor, para otras personas puede ser traducido como un acto de placer. Finalmente es un punto muy importante en la esencia del ser humano. Y hay que reconocer aquí que durante esta respuesta sexual humana pueden participar actos voluntarios como respuestas involuntarias. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos un sistema que no controlamos, que es un sistema que está muy conectado a las partes sensitivas, junto con una traducción importante que tenemos aquí a nivel cerebral, que es nuestro sistema neurovegetativo. Si habláramos de las fases del ser humano propiamente, como es el nacimiento, el crecer, el reproducirse y finalmente el morir, pues como que todo este tema se viene centralizando a una parte muy importante del ser humano, que es la reproducción. Finalmente fuimos creados para reproducirnos. Ese es un principio básico que teníamos que perpetuar y que teníamos que llenar y poblar la tierra. Pero también Dios dio un regalo muy importante, que es la sexualidad, ¿no? Y qué mejor de una forma complementaria. Entonces, hay que hablar de lo que viene siendo esta respuesta sexual humana. Esta pareja de investigadores que ya tienen años con este proceso, hablaban que tanto en el hombre como en la mujer ocurren sincrónicamente una serie de fenómenos que se van dando. El primer fenómeno que se da es la fase de deseo. Nos ha pasado muchas veces cuando conocemos al sexo opuesto, en este caso, bueno, como mujer al varón o del varón a la mujer, que empieza a desencadenarse esta fase de deseo en cuanto al cortejo, ¿sí? Donde hablaba aquí el profesor acerca de que si las emociones, las sensaciones, que si la respuesta sexual entra por la función auditiva, pues sí es cierto. Y también interviene todo lo que es la piel, la visión. El hombre generalmente se ha caracterizado por ser un poco más visual, pero la mujer es un poquito más complementaria, más compleja, porque generalmente a veces con una sonrisa, un deleite pupilar, empiezan a desencadenarse una serie de mecanismos que van dando pie a que esta respuesta sexual se lleve completamente. En el caso de la persona que nos platicas, Mayra,
puede ser que desde este primer paso esté abolido, ahora sí, una respuesta sexual completa, ¿no? Ciertamente en la actualidad se da mucha exigencia a que la mujer ya también participe para que la cuestión en casa vaya mejorando por situaciones económicas, profesionales, los hijos, etcétera, van terminando a que finalmente la mujer esté cansada. Llegamos a casa cansadas, ya con el deseo único de descansar. Sí, es cierto. No, Entonces, esta fase sexual del deseo principalmente, bueno, se empieza a ver abolida. Entonces, ya desde ahí vamos llevando una serie de mecanismos que nos van señalando como que, ¿sabes qué? Pues esto va a estar un poquito más complicado. Porque si esta primer fase del deseo se cumple, o sea, se lleva bien, podemos seguir a la siguiente fase, que es la fase de excitación, ¿no? Nos quedamos ahí porque tenemos que ir a una pausa, maestra, bien. perdón, ahí. Y bueno, y quiero recordarle que, y agregar un poquito, maestra, perdón que le interrumpa, pero lo que se tiene que hacer es platicarse. O sea, esto que estamos haciendo aquí ahorita, incluso hay personas que no platican este asunto. Es un tabú, es algo, no, eso no se habla, no se toca. Y en esa ignorancia es donde empiezan a ver los problemas. Entonces, abra su mente, abra su corazón, porque está en la palabra de Dios. Estamos hablando con la Biblia en la mano. Entonces vaya por un papel, por una hoja, apunte las cosas y sus inquietudes, por favor, mándanos a nuestra página de internet, llámenos, no se quede con inquietudes, no se quede con dudas. Regresamos después de una pausa. Bueno, continuamos con este su programa, Cruzadas Matrimoniales, en este interesante programa en el tema del día de hoy, sexualidad en el matrimonio. Nos llama Aurelia Guillermina Cermeño, que da las gracias por tocar este tema, por estar en este programa. Muchas gracias a usted por sintonizarnos. Esperemos que sea de mucha utilidad para usted. Asimismo, nos habló Leticia Pineda de Estados Unidos, que agradece el programa, que comenta que primero Dios estará aquí en la Cruzada Matrimonial. Y hablando de la Cruzada Matrimonial, les recordamos que contamos el día de hoy con los obsequios que van a ser precisamente 5 pases dobles para asistir a esta Cruzada Matrimonial los días 3, 4 y 5 de agosto. Bien, pues qué bueno que incluso déjame decirle que me habló una persona de Arkansas que se viene a la cruzada matrimonial. Me hizo maravilloso, se me hizo maravilloso. Con ese ánimo, con esas ganas. ¿Quería usted comentar algo antes de continuar con la doctora? Ahorita que mencionó el tema de estos autores y de muchos autores que han hecho investigaciones sobre la sexualidad, quisiera enfatizar un tema que a mí me parece muy importante, en el que ha insistido siempre nuestro magisterio de la Iglesia, que es que hay que entender que a pesar de que somos cuerpo y alma, y que somos dos áreas bien marcadas, una es material y otra es espiritual. Y nuestro aspecto espiritual, que de todas maneras somos una integridad, porque somos la dignidad de la persona, me parece bien importante, en vez de usar la palabra placer, que es la que enfatizan las escuelas materialistas, nosotros empezamos siempre hablando por la palabra gozo. Es que la palabra gozo se vive en el alma, está en el interior. Y además, esta palabra gozo, que está ligada al bien mutuo de tú y yo, porque somos una sola carne, porque hemos de hacer el bien en la caridad, me queda claro que funciona ese gozo, se hace vivo ese gozo, en la medida en que creamos un ambiente que es el que propicia la gracia, que es el ambiente de alegría y de paz interior. Y esto me surgió porque la persona que comenta, Mayra, pues si no estás en paz interior, ¿cómo puedes tener gozo? Vamos, íntegro y pleno, que se trata de que la sexualidad sea una plenitud, no nomás un acto de desahogo instintivo, que digo, muy corpóreo. No, se trata del gozo en la alegría y en la tranquilidad. Por lo tanto, a través del lenguaje, del diálogo, de platicar, pues debemos crear un ambiente en pareja de gozo, de alegría y por supuesto de tranquilidad. Si no estoy tranquilo, mejor ni te me acerques, ¿verdad? Definitivamente. Ya lo decía Juan Pablo II en su libro Amor y Responsabilidad. Él decía el gozo. Él hablaba del gozo, evitar el utilitarismo, es decir, te uso, ¿verdad? Porque me das placer como un objeto de placer. Pero también hablando de lo que usted dice, el magisterio de la Iglesia, pues vamos a continuar con las reflexiones que nos está dando nuestro asesor, el padre Alonso Chávez, acerca del tema de la sexualidad.
Se puede tener una relación sana y santa dentro del matrimonio. Seguimos con el mismo tema de la persona. Si la relación entre marido y mujer es personalizante, si ese ejercicio de la sexualidad les ayuda a ser mejores personas, entonces estamos hablando de una relación sana. Santa, bueno, ya están santificados en el mismo momento del matrimonio, pero si es sana y además esta relación personalizante tiene el ingrediente esencial del amor, como una expresión de la fidelidad que está viviendo, entonces podemos hablar de una relación sana y santa. ¿Cuáles son las causas que atentan contra la sexualidad en el matrimonio? Le voy a agregar un adjetivo a la sexualidad. La sexualidad es frágil. Como muchas cosas bonitas y hermosas de nuestra persona, son frágiles. Así es la naturaleza de la sexualidad. Es frágil. Puede romperse con facilidad. Y es que podemos entender que hay tres elementos. Bueno, hay más, pero yo quiero señalar tres que vienen de alguna manera a agredir la sexualidad. La atentan contra ella. Primero, una extremada erotización en el ambiente, que se acrecienta cada vez más. Cuando solo se busca el placer por el placer, entonces se crea una adicción. Y la adicción mata la felicidad. El placer es fruto del amor, pero no es fin en sí mismo. El placer no es una necesidad, es un apetito que se puede controlar. Un segundo elemento que podemos valorar es la supervaloración del aspecto físico, donde desde la sexualidad, de tal forma que el mundo se olvida o posterga otros elementos muy importantes de la persona que también debieran valorarse. Pero solamente al estar señalando, al estarse fijando en el aspecto físico, se pierde la armonía sexual y entonces se desfigura, se desvía, se contamina aquello que debiera ser armonía y sintonía. Y un tercer elemento es que se relaciona con todo lo anterior, es disociar el deseo y la entrega. Cuando hay esta disociación y hay una relación sexual y solamente se están fijando en el deseo es tambaleante, es cambiante, porque está más relacionado a lo sensitivo. En cambio, lo que le da estabilidad y fortaleza al matrimonio es la entrega. En una relación sexual, cuando se disocian estos elementos, entonces la relación sexual se vuelve inmoral, se vuelve degradante, se pisotea la dignidad humana. Pero si los dos elementos están integrados, luego la relación sexual se vuelve humanizante, personalizante, ayuda a la pareja a crecer como personas. De veras que ahorita damos gracias a Dios de que nos haya puesto al padre Alonso como asesor, que Sí, claro. claro y con qué también sabiduría. Toca no solo este tema, lo vamos a estar teniendo a lo largo de los programas, vamos a tener la intervención del padre Alonso y algún día también lo tendremos aquí. Pero estábamos con la maestra y íbamos por la segunda parte, entonces estamos en la otra etapa, en esta, lo que usted nos está explicando. Y otra de las fases que involucran a la respuesta sexual humana, pues estábamos hablando primero de la fase del deseo. Segundo punto que también se ha hablado es la fase de excitación, en donde ya empiezan a despertarse una serie de respuestas no controlables en cierta forma por parte del organismo, un sistema que hasta algún punto pudiéramos controlar, pero que en su gran mayoría no. Empiezan a prepararse el organismo biológicamente, ¿sí? Para permitir el paso hacia la entrega mutua, lo que se pudiera traducir, ¿no? Como la complementariedad del ser. El hecho de prepararse para, ahora sí, llevar este acto de reunión de pareja. Esta etapa puede ser muy variable. Si se cuantificara en tiempo, bueno, pues es variable para cada individuo. Puede ser tan frágil que cualquier estímulo externo pueda romper esta respuesta y se rompió.
todo este encanto de la respuesta sexual humana, ¿no? A Llora el veces- niño. Así etcétera, ¿no? es, De la suena el puerta. celular, Abre la puerta. una llamada. Abrieron la puerta. Ah. No, bueno, eso ya fue peor. Ya, con- Así es. Y aquí, tanto en el hombre como en la mujer, empiezan a prepararse simultáneamente todas estas mecanismos, estos cambios para que finalmente se pueda llevar a cabo. Incluso es aquí en esta fase donde ocurre, bueno, lo que es la relación coital, la parte unitiva física, ¿sí? Posteriormente, bueno, empiezan también ya a desencadenarse otra serie de respuestas y reflejos durante la fase de meseta, que es cuando se alcanza el máximo placer físico, ¿sí? Y se prepara para lo que viene siendo la respuesta orgásmica. Y estamos encauzándolo o estamos hablando precisamente del aspecto biológico. Una serie de cambios y de respuestas, cambios que se pueden observar, como viene siendo la ruborización en la mujer, y que se ponga chapeteadita, que empiecen a desencadenarse ya una serie de respuestas biológicas, para que después finalmente entre la etapa de resolución. En esta etapa, en cualquiera de estas 5 etapas que incluso se llegan a mencionar, debe de existir un común denominador que se llama comunicación. ¿Sí? Si existe una buena comunicación como uno de los principales ingredientes o elementos más importantes para que se pueda llevar una relación sexual completa, está muy bien establecida, teniendo también como elementos, otros elementos importantes, pues la base, ¿no? Lo que viene siendo el amor, la entrega, o como otro elemento importante, y también una palabra que quisiéramos agregar, que es el dar. El te doy, y no es el hecho de dame, sino te doy. Entonces, en estos elementos, cuando se entregan en la parte biológica, aun cuando puede estar en todos estos elementos, si se integraran estos otros elementos, el hombre pudiera traducir, hombre y mujer, ¿sí? Pudieran traducirse como biológicamente integrados en cuanto a la respuesta sexual. Me viene a la mente en la Tercera Cruzada Eduardo Verástegui, que es una persona que ha prometido ser casto, llegar casto al matrimonio, y ha estado trabajando mucho en esa parte. Y él dice, los instintos gobernados a la razón y la razón gobernada por Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte, cuando dice, a ver, esta parte biológica que empiezo a sentir, etcétera, decía Juan Pablo II, volvemos a ese libro, es que es un libro muy hermoso y muy completo de lo que nosotros hablamos. Si hablamos del matrimonio, hay que hablar del libro de Amor y Responsabilidad de Juan Pablo II, no veo otro. Y él dice que, por decirlo de una manera, la única cancha adecuada para poder tener una relación sexual unitiva, completa, que integra, que une, es en el matrimonio, Juan. Sí, bueno, yo creo que es una forma de expresar algo muy, muy profundo. Fíjate que se me viene a la mente en algún tiempo cuando el padre Alonso Chequel iba al Instituto Bíblico a dar algunas clases. Él ya murió, pero hizo mucha teología para Latinoamérica, y el padre hablaba mucho de esta parte en donde decía, hay 2 formas como el ser humano experimenta un amor profundo, semejante al que tenemos en relación con Dios. Y entonces él hablaba de la parte de los sacerdotes y los religiosos, y dice, cuando hacemos los votos perpetuos, dice, es un momento único, es un momento de mucho gozo, como lo que decía ahorita el doctor, muy pleno, dice, y a partir de ahí experimentamos un amor profundo a Dios impresionante. Pero también decía, cuando los casados tienen una relación sexual. Y entonces, bueno, a mí cuando él dijo eso, dije, qué impresionante que a partir de ese momento haya tanta profundidad, bueno, a tal grado que decía el padre asesor, con eso nos convertimos en co-creadores, o es parte de la co-creación, ¿no? Bueno, es un asunto de mucha profundidad, por supuesto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a este interesante programa Sexualidad en el Matrimonio, Cruzadas Matrimoniales. No le cambien.
Bien, qué bueno que te quedaste. Y como cada programa, siempre trata, y lo hace muy bien el doctor Juan Rosales, de dejarnos una herramienta práctica para que, dependiendo del tema que tratemos, usted pueda en casa mejorar o trabajar en el tema que estemos tocando en cada programa. Entonces, pues vamos a la herramienta, saque lápiz, saque papel y vamos con Juan Rosales a la herramienta del día o de la semana, Juan. Gracias, Gabriel. Bueno, yo quiero en este momento unir la parte espiritual con la parte física, con la parte mental. Y entonces voy a sacar la herramienta de un texto bíblico. Algunas personas podrán decir, bueno, pero ¿cómo que de la Biblia va a sacar una herramienta para vivir la sexualidad? Bueno, en el contexto que hemos hablado aquí, de que la sexualidad es un asunto integral, es un asunto complementario, es un asunto no solamente físico, por supuesto que la palabra de Dios nos puede iluminar. Bueno, voy a leer el texto y voy explicando por qué es una herramienta. El texto dice, es el inicio del Cantar de los Cantares. Tiene muchas interpretaciones el Cantar de los Cantares, por supuesto, una de ellas tiene que ver con la iglesia y Dios, pero también podemos enfocar a la relación humana algunos textos. Concretamente, el inicio del Cantar de los Cantares dice que me bese con besos de su boca. Los amores tuyos son un vino exquisito. Suave es el olor de tus perfumes y tu nombre un bálsamo derramado. Bueno, ¿y esto qué tiene de herramienta? Podrían preguntar algunas personas, ¿no? Muchísimo. Porque una herramienta es algo práctico. Y si usted está diciendo, bueno, a ver, ¿cómo inicio mi vida en el entorno de la sexualidad desde hoy en la noche? Bueno, el Cantar de los Cantares nos está diciendo que el amor es una expresión de sentidos. Y por ejemplo dice, que me bese. ¿Cuál es ese sentido? El tacto. Y entonces el Cantar dice, el amor se expresa con tacto. ¿De qué manera puedo empezar hoy mismo en la noche? Bueno, pues denle un abrazo, denle un beso a su mujer, ¿no? A su esposo. Empecemos con el tacto. Y luego dice, y tus amores son un vino exquisito. ¿Qué sentido es ese? El gusto. Dice, tus amores son un vino exquisito. El gusto tiene que ver con el amor. Por supuesto que sí. Si cuando el Señor llega a la casa, se encuentra una buena cena, eso es una muestra de amor. Digo, no hay hombres a los que no nos guste eso. O si el hombre quiere satisfacer a su mujer y halagarla, posiblemente llega a su casa y le dice, mi amor, no cocines, vámonos a un buen restaurante y te voy a complacer con una buena comida. Bueno, eso es una muestra de cariño, es una muestra de afecto. Y estas cosas, por supuesto que agradan, por supuesto que gustan, por supuesto que enamoran. Entonces es una herramienta. Y luego dice el Cantar de los Cantares, suave es el olor de tus perfumes. ¿Qué sentido está poniendo ahí el Cantar? El olfato. Bueno, no es lo mismo llegar a mi casa, abrazar a mi esposo oliendo a chilaquiles con cebolla y chilito serrano, que llegar y abrazarla y olerla rico, ¿no? O sea, de una buena manera. O que yo llegue a mi casa y que quiera tener una sexualidad, una intimidad con mi esposa sin bañarme, y así como va oliendo a no sé qué, a que si yo llego, le digo, espérame, déjame baño, me perfumo y te agrado de esa manera. Bueno, o sea, sin duda entonces, estos tres elementos del Cantar de los Cantares, si usted dice, bueno, a ver, ¿cómo le hago ahorita? ¿Cómo le puedo hacer si tenemos problemas, conflictos? Cualquiera de estos tres elementos, gusto, olfato o tacto, nos servirían para iniciar una buena sexualidad. Si no hay de otra manera, a lo mejor llevarme a mi esposa a una cenita, ahí se va a dar un diálogo, un buen diálogo, y con eso comenzaremos la sexualidad. Entonces, bueno, del Cantar de los Cantares, una herramienta que me parece infalible, ¿no? ¿O no, doctor Guillermo? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hasta me da gusto que se puedan extraer ya desde la perspectiva de nuestras profesiones
tanta riqueza que tiene la palabra de Dios para nosotros realmente ponerla en la vida práctica. Y esto simplemente me lleva a decir, trátala bien, trátate bien, hagan las cosas bien. Y esto pues nos lleva a decir, bueno, estas herramientas son tan prácticas como en este sentido concreto seamos capaces de estar haciendo las cosas lo mejor que podemos. Bien, a mí de veras que nosotros aprendemos mucho de este programa. Somos los que, de hecho, venimos a la escuela, a este programa nosotros. Maestra, podemos continuar entonces. Y creo que Sí. tiene por ahí alguna pregunta, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta. Ujú. Por aquí tenemos una pregunta desde Guatemala. Perdón. Nos preguntan que si las irregularidades en el ciclo menstrual pueden ser el origen de la falta de su deseo sexual. Bueno, hay que hablar, si habláramos, hablar de sexualidad es muy complejo y nos llevaríamos, yo creo que mucho Muchos tiempo, programas. muchos programas por aquí, porque teníamos que hablar de cada una de las etapas que dimos a grandes rasgos, pero sí pudiera influir precisamente para este tipo de situación. Una pregunta iniciando desde lo básico sería, bueno, ¿qué edad tiene la paciente? Ujú. Es bien conocido que la respuesta sexual va cambiando conforme también el tiempo va cambiando. Uno de los principios básicos con el que iniciábamos es que esta sexualidad, esta genitalidad tiene un fin básico, que es la reproducción. La etapa reproductiva en la mujer se da precisamente en los años de fertilidad. Y el mejor momento, si preguntáramos cuál es el mejor momento en el cual una mujer está preparada para ser madre, la respuesta sería en el momento en el que la mujer alcanza una madurez completa desde el punto de vista biológico, que puede ser alrededor de los 20, 30 años de edad, psicológico, es decir, cuando la mujer en este caso comprende que su organismo está preparado para este fin. Porque a veces es muy común escuchar a jovencitas que juegan a ser mamás, en donde no tenemos los otros elementos como es el aspecto biológico importante para desarrollar este punto. Y bueno, también el entorno social, ¿sí? Entonces, la situación reproductiva y sexual se da más común en la etapa reproductiva, 20, 30, 40 años, que es cuando biológicamente, insisto, está la mujer más, pudiéramos decir, condescendiente para este tipo de actitud. Cuando una mujer tiene irregularidades menstruales que pueden ser su consecuencia de una alteración hormonal o simplemente del estrés o de otro tipo de alteraciones biológicas, sí pueden influir definitivamente para que el deseo sexual esté modificado, ¿sí? Que disminuya incluso. Y bueno, sería aquí muy importante para la paciente que nos hizo esta pregunta, pues hacer un análisis completo, una valoración completa para ver a qué nivel está ubicado el problema y tratar de dar una solución Que acuda con un caso. especialista, ¿verdad? Así es. Y me viene a la mente qué bueno que comentabas esta parte, porque en una clase de antropología sexual, ahí en la escuela, se platicaba de que cuándo era el mejor momento para tener una relación entre los esposos. Si cuando ella quisiera o cuando él quisiera, porque entonces si yo no quiero y tú quieres, entonces me estás usando. Pero no se trata de eso. Y creo que la conclusión que sacamos ese día es, no es cuando tú quieras o cuando yo quiera, sino si uno quiere y el otro no le puede decir, por un lado, la disposición de decir, está bien, ahorita no tengo ganas, pero puedes intentar convencerme. O sea, puedes intentar sacar esas ganas, ¿sí? Ahorita no tengo ese deseo, no tengo ese apetito. Pero si tú haces lo correcto, si tú pones de tu parte, puede ser que me saques esas ganas, ¿no? Entonces, y en ese momento entonces ya será cosa de dos y no cosa de uno. Entonces, si a lo mejor también hay algún problema de una falta de deseo, bueno, pues el otro le tendrá que trabajar un poquito más, ¿no? Para poder sacar ese deseo. Pero por el momento nos vamos a una pausa y regresamos a este programa para las conclusiones. Se nos fue rapidísimo.
al último bloque de este tema sexualidad en el matrimonio. Un saludo a la señora Leticia Rodríguez, que aquí opina que lo importante en el matrimonio es que haya mucha comunicación y mucha confianza. Dice, no es hacer el acto sexual, sino el momento de hacer el amor es importante. Dar las gracias uno al otro, porque el agradecimiento se da como esposos. Y el decirle cada día, en cada momento, te amo, gracias por estar conmigo, y diario hacer oración como esposos y pedir por la familia. Muchas gracias por su comentario. También aquí tenemos llamada de Gustavo Casillas, que pide oración por su esposa. Claro que sí, los esperamos en la cruzada matrimonial. Selene Gómez felicita a todo el panel, bueno, pide oración por su familia. Rosa Hernández felicita al programa y a los invitados también. Y bueno, también aquí tenemos saludos de la señora Isabel Medrano, que nos pide los teléfonos de los doctores, se los vamos a hacer llegar en un momento más. Y bueno, vamos a sacar aquí los ganadores de estos 5 pases dobles, que puedan pasar a recogerlos aquí a las instalaciones de María Visión. Tenemos a Rosa Hernández, Rosa es de aquí de Guadalajara. Tenemos a Selene Gómez, que nos habló de Zapopan. Tenemos aquí a Graciela Vargas, que es también de Guadalajara, la llamada que nos llegó de ella. Uno más por acá, que es Adriana Alcaraz Heredia, que también felicita al programa. Ya tenemos aquí 4. Y una más. Tenemos aquí, este no participaba en la rifa. Aquí tenemos a Martín Ángel Saucedo, que nos habló de Tonalá. Muchas felicidades a todos, gracias por participar y continuamos con este programa. Vamos rápidamente a la conclusión que nos tiene el padre Alonso de este tema en el video. Se permite en la sexualidad dentro del matrimonio y qué no se permite. Bien, voy a decir una expresión que tal vez parezca o escandalice. Se permite todo, pero, y en el pero viene la limitante, todo debe estar acorde con la conciencia. La limitante es la conciencia, el respeto a la persona, a la dignidad de la persona. En el ejercicio sexual, dentro del matrimonio, si las acciones que realizan para prepararse, para disponerse al acto sexual, son dignas, son respetuosas, los dos están de acuerdo, sirven para tener una mejor relación y es una entrega de amor, todo lo que sirva para que la relación sexual sea digna, respetuosa y sea fruto del amor, adelante. ¿Qué no se permite? Señalo solamente algunos elementos. Por ejemplo, utilizar la pornografía para que la pareja se prepare a tener la relación sexual. La pornografía es degradante, contamina, corrompe. Definitivamente no será un medio para disponer y preparar a la pareja. Algunos otros elementos que hoy en día están en uso y que están de moda, el intercambio de parejas. Definitivamente tampoco, porque es una desviación del amor original, genuino, que nos pide Dios a través de la iglesia. La promesa fue así. La sexualidad es un don, tarea de Dios. Se la encomienda al hombre y a la mujer. Don porque es un regalo divino. Y tarea porque estamos invitados dentro del matrimonio a realizarse como pareja. Se está invitando a la pareja para que viva su sexualidad en plenitud, con respeto, con dignidad, con amor. Felicidades. Contigo quiero estar. Pues qué hermosa conclusión, doctor. Me quedo con una idea muy clara, que es el respeto. Y que como es unitivo, también tiene que ser libre. Y esta parte es parte del respeto. Creo que la libertad es crucial. Y la que también me parece fundamental es que tiene que ser un bien para ti, un bien para los dos. Si no lo es, no hay crecimiento. ¿Y cómo se hace crecimiento? Se termina la alegría, se termina la paz. Bendita paz. Por eso, para mí, eso es sexualidad. Reproducción, crecimiento y el bien mutuo, el bien de la familia. Doctor Juan.
Bueno, pues yo me quedo con la parte de que es algo integral, de que no solamente es un asunto físico, sino también es mental y espiritual, de tal manera que el estar sanos mentalmente, espiritualmente, o sea, el tener una buena relación con Dios, nos va a llevar sin duda a una expresión de la sexualidad libre y en el amor. Maestra Alicia, agradeciendo muchísimo que nos haya acompañado. Seguramente estará aquí en algún otro programa porque se quedaron cosas en el tintero, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, Mayra. Muchas gracias. Y bueno, es muy complejo, pero quisiera comentarles que la respuesta sexual desde el punto de vista biológico es mucho más completa cuando existe el elemento de comunicación. Teniendo una comunicación con la pareja y guardando fidelidad, bueno, evitaremos muchísimos problemas que se generan en este momento, ¿no? Ya no solamente hablando ahora sí ya de la respuesta sexual, sino también de las consecuencias de estas situaciones que pueden darse por infidelidad, infecciones, etcétera. Entonces, la comunicación es un elemento muy importante y todas estas fases que hemos hablado a una manera muy superficial van a ver que no van a ser tan marcadas cuando tenemos este elemento importante junto con el amor, junto con la tranquilidad y la paz. Muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias a todos nuestros, ahora sí que toda la gente que nos está viendo en Meravisión. No se pierdan el programa. Fue una bendición tener todo este panel tan hermoso. Que esta noche todos gócense todos como parejas, gocen su familia, gócense de veras. Es una invitación que nos hace Dios todos los días a los matrimonios. No perdamos esta oportunidad de ser felices. Y que crezcamos en el amor. Hasta luego.